Rüdiger Bübner, 1941-2007, fue un filósofo alemán perteneciente a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Aunque su pensamiento se distingue por una amplia síntesis entre tradición hermenéutica, filosofía práctica y estética, su obra representa un esfuerzo por reconciliar la racionalidad moderna con las dimensiones prácticas y artísticas de la experiencia humana, sin caer en el escepticismo ni en el relativismo cultural. Formado en la tradición hegeliana y hermenéutica, Bübner fue discípulo de Gadamer y su pensamiento parte del reconocimiento de que la razón no se reduce a la lógica o a la ciencia, sino que se expresa en la vida práctica, el arte y la acción política. Su filosofía busca una autocomprensión de la razón moderna que permita superar la división entre teoría y praxis, entre conocimiento y vida. En este sentido, propone una rehabilitación de la filosofía práctica entendida como reflexión sobre las condiciones racionales de la acción humana en comunidad. En obras como, por ejemplo, Arte y Realidad, o también en su obra Experiencia Estética, Bübner sostiene que la experiencia artística revela una forma de verdad irreductible a la lógica conceptual. El arte no es simple emoción ni ornamento cultural, sino una manifestación del sentido, un modo en que el mundo se hace presente de manera significativa. La estética, en su perspectiva, es una dimensión de la autocomprensión humana. En la obra de arte, el sujeto experimenta su libertad creadora y su pertenencia a una tradición simbólica. En el ámbito ético y político, Bübner reivindica la razón práctica frente al formalismo moral. Influido por Aristóteles y Hegel, entiende la acción moral como un ejercicio de juicio prudencial, phronesis, donde la universalidad de los principios debe manifestarse en contextos históricos concretos. De ahí su crítica a las concepciones abstractas de la ética kantiana y su defensa de una racionalidad realizada en la vida social. Asimismo, Bübner examina la función de la filosofía en la modernidad tardía. En lugar de erigirse en juez absoluto de las ciencias o de la cultura, la filosofía debe actuar como mediadora hermenéutica o interpretativa, clarificando los significados de nuestras prácticas y experiencias. En suma, la filosofía de Rüdiger Bübner se caracteriza por una confianza en la razón entendida como praxis interpretativa. Su pensamiento combina profundidad teórica con apertura estética, proponiendo una comprensión del ser humano como agente racional que vive, actúa y crea dentro de un horizonte histórico compartido. Modesto Berciano nació en 1933 y murió en 2017. Fue un filósofo y teólogo español, catedrático de metafísica en la Universidad de Oviedo. Su obra se mueve en la confluencia de la tradición metafísica, la hermenéutica de Martin Heidegger, la reflexión sobre la técnica moderna y la apertura al pensamiento religioso. Una línea central en su pensamiento es la reivindicación de la metafísica como disciplina esencial. En su libro Metafísica de 2012 señala que la metafísica trata del ente en cuanto ente, del ser de la realidad y de las causas primeras, y que no puede reducirse a simple ciencia o discurso técnico. En ese sentido, Berciano entiende que la filosofía comienza con la pregunta por el ser, por lo que las raíces del árbol filosófico forman la metafísica, que sostiene el resto de ramas del pensamiento. Por otro lado, Berciano ha realizado una profunda lectura de Heidegger, analiza la revolución filosófica de Heidegger, el camino hacia el Ereignis, que es el acontecimiento ontológico, y la hermenéutica de la facticidad humana. A partir de ello, Berciano examina cómo el pensar, al preguntarse por el ser, abre al sentido y al misterio, no solo al cálculo o a lo técnico. Según él, la técnica moderna plantea un reto ontológico. No solo hay que preguntarse qué hacemos, sino cómo hacemos, por qué hacemos y qué significado tiene nuestra acción en un horizonte de ser. Asimismo, su filosofía incorpora un compromiso religioso. Reconoce que la razón filosófica puede aproximarse a lo trascendente, a la dimensión de lo divino. En su obra Teología Natural, Doctrina filosófica de Dios, de 2018, se adentra en la cuestión de Dios y de la demostración racional no como certeza cerrada, sino como opción razonable que brota o surge del fondo humano. Así, su reflexión sobre Dios no está completamente separada de la filosofía metafísica, sino que se integra con ella, reclamando una apertura al absoluto que no anula la racionalidad. En Ética y Cultura, Berciano también interroga a la posmodernidad, la técnica, el desencanto
de la era contemporánea y su análisis no es puramente crítico, sino constructivo. La filosofía, según él, debe recuperar su dignidad frente a la tecnocracia, la especialización extrema y la pérdida de sentido. En suma, la filosofía de Modesto Berciano puede resumirse como una defensa de la metafísica y de la pregunta por el ser, una lectura hermenéutica fundamentada en Heidegger que reivindica la dimensión ontológica y existencial de la razón y una apertura al trascendente a lo trascendente que muestra que la filosofía puede dialogar con lo religioso sin renunciar a su rigor. Su pensamiento invita a no olvidar que pensar es permanecer en camino, preguntarse, acoger la donación del ser, etc. Sergio Rábade Romeo, 1927-1996, fue uno de los filósofos españoles más influyentes del siglo XX y figura clave en la renovación del pensamiento universitario tras la posguerra. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre la autoconciencia, la libertad y la historicidad del ser humano, inspirada tanto en la tradición fenomenológica como en la metafísica clásica. Formado en la Universidad de Madrid y posteriormente catedrático en la Universidad Complutense, Rábade se propuso construir una filosofía sistemática del sujeto que evitara los reduccionismos del positivismo y del estructuralismo. Influido por Husserl, Heidegger y Xavier Zubiri, concibe la conciencia como el ámbito originario donde se funda toda realidad significativa. Sin embargo, frente al idealismo puro, subraya el carácter situado y encarnado del sujeto. La autoconciencia no es una abstracción, sino una realidad histórica que se realiza en el tiempo y en la acción. Una de sus aportaciones más notables es su análisis del problema de la libertad. Para Rábade, la libertad no consiste simplemente en elegir, sino en constituirse como persona, en asumir reflexivamente el propio ser y orientarlo hacia el bien. De este modo, su pensamiento enlaza la fenomenología del yo con una ética de la responsabilidad. El ser humano, en cuanto libre, no solo es consciente de sí, sino que debe responder de su propia existencia y de las estructuras que contribuye a crear en el mundo. También desarrolló una profunda filosofía de la historia, donde la temporalidad no se concibe como mera sucesión de hechos, sino como el horizonte en que el hombre se autocomprende. En este punto, Rábade se distancia del existencialismo pesimista. La historia para él no es absurdo ni caída, sino el ámbito en que la libertad humana se despliega en búsqueda de sentido. Su estilo filosófico, riguroso y reflexivo, se caracteriza por la búsqueda de fundamentos. Cada tema, el ser, el conocimiento, el tiempo, la moral, etc., es tratado desde la pregunta radical por el sentido último de lo real. En obras como El conocimiento en Husserl, La autoconciencia como fundamento del ser personal y estructura de la libertad, Rábade logra articular una visión unitaria del hombre como ser espiritual, temporal y responsable. En síntesis, la filosofía de Sergio Rábade Romeo puede definirse como una fenomenología de la persona libre y consciente que busca integrar la verdad del ser con la autenticidad de la existencia y la esperanza de un sentido histórico compartido. Agustín Serrano de Haro, nacido en 1955, es un filósofo español contemporáneo, investigador del CSIC y una de las figuras principales de la fenomenología en lengua castellana. Su pensamiento se centra en la filosofía de la experiencia, entendida como el acceso más originario del ser humano al mundo, anterior a cualquier construcción teórica o científica. Heredero del método fenomenológico de Edmund Husserl, Serrano de Haro busca rescatar la descripción directa de lo que se da a la conciencia, reivindicando la primacía de la presencia y la realidad del aparecer. Una de sus aportaciones más importantes es su defensa de una fenomenología fuerte, es decir, una filosofía que no se reduce a psicología o lingüística, sino que aspira a captar la estructura esencial de la experiencia vivida. En obras como Fenomenología del cuerpo o La presencia y la imagen, explora cómo el sujeto no se enfrenta al mundo como un espectador distante, sino como un cuerpo vivo, sensible y actuante. De ahí su insistencia en la corporidad como eje fundamental de toda comprensión. El cuerpo no es un objeto entre otros, sino la condición de posibilidad de toda percepción y también de toda relación con el mundo, con la realidad.
Serrano de Haro ha desarrollado también una fenomenología de la presencia, donde el aparecer no se entiende como ilusión o como representación, sino como el modo en que lo real se nos manifiesta. Frente a las filosofías posmodernas que disuelven el ser en el lenguaje o la cultura, él sostiene una ontología de la donación. Las cosas son porque se dan, y el pensamiento debe respetar esa donación sin reducirla a construcción subjetiva. Y también en el ámbito ético, su filosofía subraya la responsabilidad del sujeto frente a lo que se muestra. El aparecer del otro, del rostro o del dolor implica una llamada moral. La fenomenología no solo describe, sino que compromete. De este modo, su pensamiento enlaza con la tradición fenomenológica francesa, Lévinas, Merleau-Ponty, etc., y con la metafísica de la alteridad. En síntesis, se puede afirmar que la filosofía de Agustín Serrano de Haro es una defensa rigurosa de la experiencia originaria como fundamento del pensamiento. Su trabajo combina precisión analítica, profundidad ontológica y apertura al misterio del aparecer. En tiempos dominados por el tecnicismo y la abstracción, su voz representa una recuperación del asombro fenomenológico ante el mundo. Mino Bergamo, 1956-1991, propone una filosofía centrada en la investigación de la interioridad, entendida no como un dominio privado e inasequible, sino como un campo histórico y discursivo. El alma tiene estructuras, metáforas y procedimientos que pueden ser analizados y contextualizados. Su obra, La anatomía del alma, estudia cómo entre los siglos XVII y XVIII, con especial atención a autores como Francisco de Sales y Fenelón, se configuraron modelos de división y descripción del espacio interior, es decir, anatomías simbólicas que funcionaban como mapas prácticos de la vida espiritual. Bergamo articula una aproximación hermenéutica y semiótica a la mística. El lenguaje místico no es un simple velo que oculta lo inefable, sino un instrumento que crea regiones del alma mediante metáforas, ritmos y topologías simbólicas. Por eso, este filósofo recurre a herramientas de semiótica y de historia cultural para mostrar cómo las descripciones del alma revelan prácticas sociales, técnicas de la subjetividad y efectos de poder sobre el uno mismo, sobre el ser mismo, sobre el yo. El resultado es una filosofía que mezcla historia de las religiones, teoría literaria y análisis conceptual. De esta manera, un rasgo distintivo de su pensamiento es la dinámica. La anatomía no fija órganos inmóviles, sino procesos, pasajes del deseo a la unión, de la ausencia a la presencia, de la palabra al silencio, que hacen del alma algo en acto. Bergamo insiste en que estudiar esas dinámicas tiene una dimensión normativa práctica, que es realmente comprender cómo se moldean las pasiones, ya que permite una ética de la interioridad orientada al autoconocimiento y también a la prudencia espiritual. En este sentido, además, Bergamo sitúa la mística en diálogo con la estética, las figuras del alma, imágenes, esculturas verbales, topografías, actúan como obras que el sujeto aprende a leer y también a reparar. Su trabajo tiende a mostrar que la experiencia religiosa es también experiencia de forma, estilo y técnica discursiva. En fechas recientes ha seguido también publicando trabajos sobre misticismo y estudios históricos de la espiritualidad, lo que confirma su continuidad como autor contemporáneo interesado en la confluencia entre historia cultural, lenguaje y experiencia interior.